Hola, buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos oyen, nos acompañan a través de la radio, a través de vía internet, por Facebook. Bueno, hermanos, seamos todos bienvenidos en esta noche. Vamos a transmitir y de antemano agradecemos a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando por medio de la radio, nos están viendo por medio de la Facebook. Solamente queremos pedir humildemente y amablemente que compartan, hermanos, el propósito de estar predicando la palabra de Dios por medio de Facebook es para que nuestros amigos compartan el video, para que compartan con sus amigos y así podemos predicar el evangelio. Alguien se preguntaba que si las redes sociales eran una bendición o eran una maldición. Bueno, hermanos, depende cómo las usemos cada uno de nosotros, pero nosotros como hijos de Dios deseamos que cada uno de ustedes compartamos con nuestros amigos para que puedan ver y escuchar la prédica de esta noche. Quien está a cargo de nuestro hermano Alex, que está cruzando el primer año. También nuestro hermano, previamente terminando, nuestro hermano Alex va a estar también iniciando nuestro hermano Samuel, otro hermano que está cruzando el primer año. Esperemos, hermanos, que se edifiquen, que tengan un papel, una pluma en su mano para tomar notas, y vamos a estar chateando su servidor. Vamos a estar en una caja de chat ahí en la radio Cristo mi fortaleza. También nos pueden seguir por vía Facebook. También estamos transmitiendo en YouTube. También puede buscar nuestros videos para estar al tanto de las predicaciones que se están llevando. Hemos terminado el día de hoy también nuestra campaña evangelística aquí en Sierra Ventana, muy edificados por la palabra de Dios, muy contentos porque el propósito de Dios cada día se manifiesta, cada día se realiza en nuestras vidas, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe. Nos gozamos un tremendo gozo, hermanos. Siempre la palabra de Dios cala y siempre la palabra de Dios está en cada nuestros corazones. Así que sí, hermanos, sin más rodeos, vamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes, pero vamos a pedir a nuestro hermano Samuel que pase a dar la primera oración para que entre previamente nuestro hermano Alejandro. Dios les bendiga. Gracias, hermanos y amigos que nos abren las puertas de su hogar en este medio. Así como están ustedes en su casa, les invito a que inclinen su rostro y podamos orar a nuestro Dios. Oremos. Señor bueno, santo Señor, te damos gracias porque nos permitiste, Señor, un día lleno de bendición en este lugar. Un día, Padre, donde nosotros nos hemos regocijado, Señor, en tu nombre. Hemos cantado alabanzas, Padre, y también nos has bendecido grandemente en la actividad. Te pedimos, Padre, también en esta hora que se va a transmitir, Señor, este programa, pidiéndote, Señor, por tu siervo que trae el mensaje, Señor. Que las personas que nos estén escuchando, Señor, abran las puertas de su hogar, las puertas de su corazón y también puedan recibir, Señor, la palabra, tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos has traído con bien hasta este lugar, Señor, y nos has bendecido grandemente. De igual manera pedimos una bendición, Señor, para aquellos amigos y hermanos que nos escuchan y también, Señor, van a recibir tu palabra, Señor. Te pedimos por ellos, por sus necesidades, por lo que ellos les aflige, Padre bendito. Oramos para que tú seas con ellos y sobre todas las cosas, Padre eterno, que sea tu voluntad y no la nuestra. Gracias te damos en el sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes y tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y bueno, para aprovechar bien el tiempo y alcanzar a exponer bien los dos temas. Después de mí va a seguir nuestro hermano Samuel. Después de mí sigue nuestro hermano Samuel y después ya concluimos. Para aprovechar el tiempo vamos a la primera carta de Timoteo en el capítulo 4. Es donde vamos a basar nuestra lección, en 1 Timoteo capítulo 4. A partir del versículo 14. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14 dice la palabra: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos de los presbiterios. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, es curioso cómo cuando estamos en cualquier lugar cambia nuestro comportamiento, dependiendo del lugar en el que estemos. Por ejemplo, si estamos en un velorio, todos estamos en silencio, callados,
No necesariamente tienes que conocer a la persona que falleció para estar serio, para estar callado, para estar susurrando, si es que vas a hablar. Y a la gente no se le hace raro que tu comportamiento sea así, porque es un momento adecuado para estar de esa manera, para comportarte de esa manera, y tú cuidas comportarte de esa manera. Y cambia demasiado drásticamente el comportamiento cuando estamos en otros lugares. Por decir, si estás en un estadio de fútbol y tú eres aficionado tal vez de los que les gusta apoyar a su equipo en todo momento, cada vez que juegan, estás atento y cuidas de estar alentando, estar gritando, estar apoyando al equipo. Y si meten gol, no se diga, empieza el gritadero. Y cuidas tener esa postura, cuidas mantener ese apoyo a tu equipo, alentándolo. Y bueno, hermanos, nosotros como cristianos también debemos tener cuidado en nuestro comportamiento. Y dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y precisamente ese es el tema que hablaremos el día de hoy. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué conlleva, hermanos, tener cuidado de ti mismo y tener cuidado de la doctrina? Primero que nada debemos saber que todo lo que hacemos en referencia a lo espiritual es nacido del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos en cuanto a lo espiritual, haciéndolo correctamente, es nacido del Espíritu Santo y no precisamente de nosotros. La Nueva Traducción Viviente de este versículo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Es Juan capítulo 3, versículo 6. Vamos a leerlo en la versión tradicional que tenemos, la Reina Valera. En Juan, en el capítulo 3, en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Les decía que otras versiones, la Traducción Viviente dice: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Como primer punto, hermanos, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. ¿Qué conlleva? Conlleva cultivar tu propia vida espiritual. Así es, hermanos, cultivar tu propia vida espiritual. Y es por eso que les decía y les citaba este versículo, Juan 3:6, que todo lo que hacemos en cuanto a lo espiritual correctamente es nacido del Espíritu Santo, no es nacido de nosotros, no es idea nuestra. Probablemente sea nuestra voluntad hacerlo, pero no nace de nosotros, es nacido del Espíritu Santo, porque el humano solamente puede hacer cosas humanas y el Espíritu Santo cosas espirituales. Es por eso que para tener cuidado de ti mismo y tener cuidado de la doctrina, conlleva cultivar tu propia vida espiritual. Cultivar tu propia vida espiritual. Y bueno, hermanos, teniendo en cuenta esto, veremos algunas maneras de cultivar nuestra propia vida espiritual. Algunas maneras, por ejemplo, con tu comportamiento. Acompáñenme por favor a 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12. 1 Timoteo, capítulo 4, en el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Con tu comportamiento es como puedes empezar a cultivar tu propia vida espiritual. Ser ejemplo, conducta, palabra, espíritu, fe, amor, espíritu, otra vez, y pureza. Mostrando entusiasmo creciente continuo, hermanos. El cristianismo siempre va ascendente en cuanto a lo espiritual, ascendente en tu comportamiento, ascendente en tu conocimiento bíblico, ascendente en cuanto a hablarle al evangelio a los demás. Es un creciente continuo. Si quieres cultivar tu propia vida espiritual, no te puedes conformar con lo que ya sabes o con lo que has aprendido. No te puedes conformar a partir de que te bautizaste y ya lo hice todo. No, mis hermanos, apenas comienza esto. Apenas comienza en el bautismo. Y para cultivar tu propia vida espiritual, tienes que hacerlo con tu conducta, continuo creciente, pero también con tus relaciones sociales. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hay otras versiones, hermanos, que dice
Cuida cómo te conduces y procura la doctrina. Cuida cómo te conduces. No, compórtate como es debido, es lo que menciona la traducción lenguaje actual. Compórtate como es debido. Y a veces se nos facilita un poco más para ver qué tanto abarca al decir ten cuidado de ti mismo, compórtate como es debido. Por eso les decía que para cultivar tu propia vida espiritual empiezas con tu comportamiento, pero también con tus relaciones sociales. Acompáñenme al primer libro de Samuel, en el capítulo 18, versículo 1. Primero Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 3. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le temó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Le amaba como a sí mismo. Para cultivar tu propia vida espiritual, conlleva tus relaciones sociales. Y no me refiero a las relaciones comunes que tenemos en el trabajo, en la escuela, donde sea que tú te desarrolles, te desenvuelves. Yo no me refiero a las relaciones íntimas, las relaciones que van más allá de ir a la escuela, las relaciones que te unen en una llamada, que van al centro, que van a pasear, que se hablan solamente para platicar, para ver películas, tus relaciones íntimas. Y vemos cómo aquí David y Jonatán, dice su alma está ligada. Es lo que me llama la atención, su alma se ligó de la una a la otra. Porque para cultivar tu propia vida espiritual tiene que ser con alguien que tenga tus mismos propósitos, tus mismos principios bíblicos, tus mismos principios espirituales. Cultivar tu vida espiritual con alguien espiritual. Es imposible querer desarrollarte en tu vida espiritual si tus relaciones íntimas siempre son las del mundo. ¿Por qué? Porque no hablan cosas productivas en cuanto a lo espiritual. Hablan de cultura general, no necesariamente algo malo, pero de lo espiritual muchas veces lo dejan a un lado. Aquí específicamente les mencionaba de las relaciones íntimas. Estas relaciones no se limitan a las actividades en específico en las que lo conociste, sino en otras más en las que tú quieres estar con esa persona. Daniel capítulo 1, quiero que me acompañen y veremos la importancia de por qué para cultivar tu propia vida espiritual es importante que sea con alguien creyente, alguien con tus mismos propósitos, con tus mismas metas, con tus mismos principios espirituales. Daniel en el capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver lo que nos menciona acerca de las amistades, de las relaciones y cómo influyen en nosotros. Daniel en el capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pero luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenaréis para con el rey de mi cabeza. Fíjense lo que dice en el versículo 12: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no den legumbres a comer y agua a beber. Vamos a notar, todo es una misma historia, pero ¿quién fue el que propuso en su corazón? Daniel. No está diciendo Sadrach, Mesach y Abednego, está diciendo Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. En el versículo 12, prueba con nosotros, ahí ya está incluyendo. Qué bendición haber tenido un amigo como Daniel. Porque el que tuvo la iniciativa, el que propuso en su corazón no contaminarse, fue Daniel. Y sus amigos, por ser sus amigos, o ellos por ser amigos de Daniel, también propusieron después en su corazón. Y gracias a la influencia de Daniel, ellos no se contaminaron con la porción de la comida del rey ni con el vino. ¿Ven qué tan importante es cultivar tu propia vida espiritual con tus relaciones sociales íntimas? Y que tus relaciones sociales íntimas sean creyentes al igual que tú.
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. También les mencionaba cultivando tu propia vida espiritual, además de que con las amistades, con las relaciones sociales, también con tu tiempo. En Juan, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 4, en el versículo 23, dice la palabra de Dios: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mas la hora viene. ¿Cuál es esa hora? Es esa hora, es ese momento en el que tú apartas específicamente para adorar a Dios. Si quieres cultivar tu propia vida espiritual, debe ser con tu tiempo. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cuál es esa hora? Ese momento que tú decides tomar el tiempo exclusivamente para adorar a nuestro Dios. Además de tu tiempo, hermano, si quieres cultivar tu propia vida espiritual, con tus virtudes. No podemos dejar que las virtudes que tenemos las guardemos. Cultiva tu propia espiritual desarrollando tus virtudes. Acompáñame a segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me equivoqué de carta, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y ahí sigue la lista. Pero si se fijan, agrégale a la virtud conocimiento, es decir, a lo que ya sabes, a lo que se te ha dado como don para desarrollar. Estudia, perfecciónalo, añádele conocimiento. Añádele conocimiento. ¿Quieres cultivar tu propia vida espiritual? Añádele conocimiento a tus virtudes, desarróllalas, explótalas, mejóralas todavía, perfecciónalas. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. No solamente conlleva cultivar tu propia vida espiritual, como segundo lugar también conlleva desarrollar tus capacidades para enseñar. Y es lo que nos ligaba la última parte del primer punto en cuanto a las virtudes, porque también conlleva desarrollar tu capacidad para enseñar. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de cómo, compórtate como es debido. Les mencionaba que decía la traducción de lenguaje actual. Conlleva desarrollar tu capacidad para enseñar. ¿De qué manera podemos hacer esto? Siendo fieles. Pues esto implica constancia, implica disciplina, constancia en las reuniones y actividades, y disciplina al negarnos a nosotros mismos, porque todo ojo nos ve. Porque todo ojo nos ve. A veces pensamos que pasamos desapercibidos con los vecinos, con la gente que nos rodea, porque a veces no nos dice nada, o inclusive a lo mejor convives con ellos y piensas que pasas desapercibido, piensas que no te están viendo, pero sí te están viendo. Créeme que te están viendo. ¿Por qué? Porque tú eres luz, tú eres cristiano, tú eres esa sal de la tierra. Por eso les decía la disciplina de negarnos a nosotros mismos, a nuestro carácter que era antes de ser cristianos, a nuestra forma de conducirnos, a nuestra forma de hablar como era antes. Disciplina en nuestros deseos, dejarlos a un lado, porque todos nos ven, todos nos ven. La vez pasada que estaba hablando de este tema, les mencionaba que una vez estaba, donde yo vivo hay una calle muy pequeña, y para estacionar el carro tienes que pegarte toda la pared de un lado para que puedan pasar los demás carros y no estorbar. Entonces yo pasé, yo estaba estacionado, estaba comiendo, y va pasando un vecino y le pegó al espejo de mi carro, y ya pues salí. De hecho él mismo salió, se comportó bien, me habló, ya estábamos arreglando cómo lo íbamos a solucionar. No había ningún problema, ninguno de los dos estaba gritando, ninguno de los dos había enojado. Y ya cuando me estaba acercando a su casa, porque íbamos platicando, caminando hacia su casa,
sale la mamá de esta persona que le pegó a mi carro. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Luego, no, pues le tumbé el espejo, o sea, el espejo de mi carro. Y le pues también, que lo deja en medio, todo atravesado. Y luego, no, yo lo tenía bien estacionado. ¡Ay! Trae a Satanás dentro. Hasta parece que trae el demonio el hermano. Y uno no estaba enojado ni nada, pero tienden a decirte comentarios como para que tú te enojes. Todos te están viendo. Todo el mundo te está viendo, aunque sean tus amigos, tus vecinos, aunque te digan buenos días, están viendo porque tú estás luchando por la perfección, porque tú estás luchando para hacer luz, para hacer esa sal de la tierra. Por eso conlleva para desarrollar tus capacidades para enseñar, debes iniciar siendo fiel, con tu disciplina, con tu esfuerzo, con tu constancia. Pero también, obviamente, siendo estudiosos. Tu capacidad para enseñar se desarrolla principalmente siendo estudiosos, escudriñando las escrituras para saber explicarles a la gente la voluntad de Dios, y esto mismo te da seguridad. Si tú estudias la palabra de Dios, si tú eres estudioso, si le dedicas un tiempo solamente, especialmente a la palabra de Dios, se te va a hacer más fácil enseñar, te va a dar seguridad. ¿Por qué? Porque sabes que lo que estás diciendo es verdad, porque sabes que lo que estás diciendo solamente es palabra de Dios y no palabra tuya. Cuando no escudriñas la palabra de Dios, a veces quieres explicar con tus propias palabras, pero no tienes citas en tu mente, no te acuerdas qué es lo que dijo Jesús con respecto a ese tema, y tú dices lo que tú crees, pero no tienes en tu mente citas bíblicas y te sientes inseguro. Pero para desarrollar tu capacidad para enseñar, debes de ser estudioso. Eso te atrae después, por consecuencia, seguridad. Seguridad para enseñar y te da más habilidad. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Hermanos, esto es muy importante. Estamos hablando de tener cuidado de nosotros mismos, pero ¿qué de la doctrina? Muchas veces nos tachan de que somos legalistas, que somos dogmáticos en cuanto a algunas cosas en la congregación, pero debes de cuidar la doctrina. Si hay una sola forma de adorar, hay una sola forma de hacer la voluntad de nuestro Dios, hay que apegarnos a ella. No importa que esto sea similar, o esto lo otro sea muy parecido a lo que estás haciendo, o lo que dice la Escritura, o esto parece mejor, o esto parece atraer más gente. Cuida la doctrina, sé celoso de la palabra de Dios. Pablo era celoso de la palabra de Dios, por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. No era cualquier cosa. La doctrina es palabra de Dios, la doctrina es la voluntad de nuestro Dios. Y precisamente por eso vino nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Vino aquí a la tierra a morir por nosotros y a darnos a conocer su voluntad. A veces se nos hace exagerado alguna corrección que nos hacen, pero ¿acaso Cristo no era perfecto? Hay que abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, saber escuchar cuando a veces no hacemos bien las cosas. Y que te digan algo que no te gusta, no quiere decir que te quiera hacer daño a ti. Esa persona en primer lugar te está amando, está cuidando de la doctrina también. Está cuidando que por ese camino donde va uno, poco a poco se va desviando sin darte cuenta, ya estás bien lejos. Ya estás totalmente desviado, esquivado de la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 4. Ten cuidado, en el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Qué es persistir? Persiste en ello. Ocúpate ¿cómo le podemos decir? Ocúpate con mucha diligencia. Ocúpate específicamente en esto. Persiste, insiste. No trates de hacer las cosas ligeras. Sí, Dios es un Dios de gracia. Claro que sí, es un Dios de gracia. Y las obras que vayamos a hacer, no merecemos el cielo por lo que hagamos. Y es por su gracia en el cual somos salvos. Pero si Él tiene una doctrina, si Él tiene su propia voluntad, conocemos o las consecuencias que tenían los que estaban en la antigua ley, en el pacto de Moisés. Y qué tan estricto era, y a veces se nos hace exagerado, pero a veces hasta moría gente simplemente por no obedecer.
Vemos cómo Nadab y Abiú entregaron un fuego, un sacrificio con fuego extraño, un fuego que él nunca mandó, que el Padre, que Jehová nunca mandó, y fueron consumidos por fuego. También vemos cómo aquel hombre, cuando iban cargando el arca, que por cierto le iban cargando mal, el arca del pacto, porque se cargaba con 2 varas en las orillas, 4 hombres, uno en cada esquina, y así cargaban el arca, pero no, lo tenían en una carreta, y en un bordo pues se iba a caer, se iba cayendo. Y esta persona, para que no se caiga, para que no se dañara, la quiso tomar y salvarla, pero que inmediatamente murió. Ese es el mismo Dios. Estoy teniendo un estudio con un vecino, se llama Carlos Ortega, y me dice, ¿por qué hay 2 pactos si Dios es el mismo? ¿Por qué dicen que Dios nunca cambia si hay otro pacto? Entonces Dios está cambiando, es lo que él me dijo. Y le digo, no, él nunca cambia, él sigue siendo igual de estricto en sus cosas. La diferencia es que ahora no nos consume inmediatamente, porque ahora la sangre de Cristo calma su ira, porque él se acuerda que Cristo murió por nosotros, su propio Hijo murió por nosotros, y de esa manera, por eso su ira se mantiene tranquila y es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios es el mismo de hace 10 años, Dios es el mismo de hace 100 años, Dios es el mismo, va a ser el mismo dentro de 100 años, y es que todavía está el mundo en existencia, y fue el mismo hace 2000 años, fue el mismo hace 4000 años y tiempo atrás, siempre ha sido el mismo, Él nunca cambia. Sí es diferente pacto, porque este pacto es mejorado, porque este pacto es para nosotros, que probablemente todos los que estamos escuchando y viendo, o la mayoría, no somos judíos, todos somos gentiles, somos extranjeros, somos foráneos, ni siquiera somos advenedizos. Por eso se hizo otro pacto, no porque Dios cambiara, sino porque fue un pacto más grande, un pacto completo, un pacto que te abarcara a ti y me abarcara a mí, un pacto que nos diera esperanza. Dios siempre va a ser el mismo. Por eso que dice, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina, sé celoso de la doctrina. No tomes nada a la ligera. Recuerda que ese mismo Dios que consumió a aquellas personas, ese mismo Dios que hizo que muriera Ananías y Zafira por sustraer del dinero que habían donado, es el mismo Dios que tenemos ahorita. Es el mismo Dios. Cuida la doctrina, cuida de ti mismo, no te desvíes, sé celoso de la palabra. Les mencionaba, no es ser dogmáticos, es ser fieles a su voluntad. Es tratar de pasar en el camino correcto. Vimos el tema, hermanos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y preguntamos, ¿qué conlleva tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina? Conlleva cultivar tu propia vida espiritual. También conlleva desarrollar tus capacidades para enseñar. Ten cuidado de la doctrina, conlleva guiarte rectamente. Tener cuidado de la doctrina también es ser celoso de su palabra. Se nos ha mandado tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, hermanos, y conlleva los actos que acabo de mencionar. Si logramos hacerlo así, de esta manera nos salvaremos a nosotros mismos y a todos los que nos oyeren. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nos mencionaban en la clase precisamente de Timoteo que no se refiere a salvarnos de la condenación, se refiere a salvarnos de falsas doctrinas, de la apostasía. Pero ¿qué creen? Al fin de cuentas, si no te desvías, si no te vas a la apostasía, también estás salvando tu alma. Al fin de cuentas es para salvar tu alma. Preocúpate por ti, preocúpate por la doctrina y por todos los que te oyeren, para que también sean salvos, que también sean partícipes de esa gracia. Es por eso, mi hermano, la invitación que te hago es que tengas cuidado de ti mismo y tengas cuidado de la doctrina. Dios te bendiga. Bien, hermanos, damos las gracias primeramente a nuestro Dios, también a nuestro hermano Alejandro,
y va a pasar el turno a nuestro hermano Samuel Díaz Hernández. Él viene de Chiapas, hermano, y va a predicar la palabra de Dios. Vuelvo a comentar a todos nuestros amigos, hermanos que nos están viendo por los medios de Facebook y escucharnos Caminando con Dios, programa Radio Cristo Mi Fortaleza. Hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a pasar a dar la oportunidad a nuestro hermano Samuel Elías Hernández. Él viene originario de Chiapas, hermano. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, compartamos el video, compartamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, y vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Samuel. Hola, ¿qué tal, amigo y hermano que nos acompañas en esta noche? Te agradezco la oportunidad que tú nos brindas en poder transmitir esta predicación para que también almas que no conocen a Cristo, almas que no conocen a nuestro Dios, puedan llegarlo a conocer. ¿Sabías que antes, muchos años antes, no había esta bendición de poder estar en la tecnología, ¿verdad? No había esa disposición, tampoco había ese medio como podíamos transmitir el mensaje de la palabra de Dios. También había otras formas de evangelizar mediante folletos, recuerdo que mi abuelo decía que en una ocasión llegaron a evangelizar unos hermanos por medio de un helicóptero y tiraban folletos, tiraban volantes, y las personas se admiraban cómo es que estos hombres de Dios proclamaban el mensaje, proclamaban una buena nueva y proclamaban la verdad acerca de nuestro Dios. Quiero empezar esta noche haciéndote una pregunta, y yo creo que esta pregunta tú me responderías con un no. ¿A ti te gustaría que te dijeran una mentira? Yo sé que no. Yo sé que no te gustaría que te mintieran, al contrario. ¿Te gustaría que te dijeran siempre la verdad? La iglesia de Cristo te dice la verdad. La iglesia del Señor te dice la verdad. Cuando Juan decía a los hermanos, yo me he regocijado, dice, porque he hallado andando algunos de tus hijos en la verdad, ¿sí? Y esta es la verdad, dice Juan, que nos amemos unos a otros. Esta es la verdad, que nos amemos, que compartamos este amor fraternal entre nosotros. Y decía también Juan en la carta que le escribía a nuestros hermanos, he hallado andando algunos, es decir, que no todos andaban en la verdad. Yo creo que a ti te agrada, te gusta cuando te dicen la verdad, y sobre todas las cosas, si tú tienes la oportunidad de compartir esta gran verdad, yo te invito a que asistas a nuestras reuniones. Ahora vamos a empezar un tema, hermanos, que lamentablemente en la iglesia del Señor sucede. En la iglesia del Señor sucede, hermanos, porque muchos miembros se van, se retiran, pero no sabemos por qué se retiran. El predicador no sabe, porque tal vez no tiene una comunicación con ellos. Pero decíamos hace algunos días algunos síntomas de la apostasía. ¿Sí? Los síntomas no se ven, pero los síntomas se sienten. Así, hermano, de que si tú tienes estos síntomas, es necesario que procures leer la palabra, es necesario que te pongas en oración. Uno de esos síntomas, hermanos, ha afectado la iglesia del Señor en estos días. Uno de estos síntomas sucede, aún en nosotros mismos suceden esos grandes síntomas. Podría decirse que uno de esos síntomas es dejarse de reunir. Uno de los síntomas de la apostasía es dejarse de reunir. A veces nos reunimos, hermanos, y a veces sentimos como que ya no es necesario reunirse. A veces decimos, no, hoy miércoles otra vez tengo que ir al servicio. Pero no hay de aquel hermano que va gozoso. ¿Sí? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, cuando te hacen una invitación a una campaña, a un seminario, tú vas gozoso porque vas a recibir la verdad, vas a recibir la palabra. Pero, hermanos, si te empiezas a sentir que ya no hay en ti ese deseo, déjame decirte que tu alma corre un gran peligro. Los síntomas de la apostasía es dejar de reunirse. A veces el hermano ya no llega un miércoles, no llega un viernes, pero llega el domingo y se reúne. ¿Sí? O a veces deja de reunirse el domingo y se reúne hasta el otro domingo. Después llega el hermano, no se reúne un domingo sí, un domingo no, y después ya no lo vemos.
Ya no lo vemos en la casa de nuestro Dios, ya no lo vemos con la familia espiritual, ya no lo vemos con los escogidos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Este hermano se nos está yendo, hermano, se nos está muriendo espiritualmente. Este hermano está dejándose de reunir. Este hermano está dejándose de reunir en la iglesia del Señor. Hay un síntoma, hay un gran peligro en su alma. Llegamos a tal grado que en una ocasión escuchaba a unos hermanos al decir: ahí viene el hermano Chabelo. ¿Y quién es el hermano Chabelo? El que viene ahí. ¿Pero por qué? Porque nada más lo vemos en domingo, no lo vemos en otro día, nada más en domingo lo vemos, nada más en domingo está el hermano. No puede ser, hermanos, que lleguemos a tal grado de que ya no nos reunamos en toda la semana. Hay congregaciones que han cerrado sus puertas porque ya no se reúnen, porque ya no llegan muchos miembros, y dice el predicador: lo vamos a cerrar esta congregación, nada más el domingo nos vamos a reunir, y el domingo nada más en la mañana. Pero la Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, dice la Escritura algo muy importante, muy interesante, hermanos, donde nosotros podemos decirle a la congregación. Hebreos capítulo 10, verso 25, dice la Escritura así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pasajes dicen: el día del Señor se acerca. Cristo viene, hermano. Cristo está cerca. No sabemos el día, no sabemos la hora, nadie sabe, solamente el Padre. Pero Cristo viene. Aún, hermanos, se le ha invitado a la congregación, hermanos, a que esté siempre alerta. Cuando Dios habla, hermanos, es porque Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo en tu vida. Recordemos que a los profetas, cuando Dios le hablaba que hablara al pueblo, Dios le decía a los profetas que dijeran, ¿verdad?, lo que Dios quería decirle al pueblo, y los profetas iban y decían exactamente lo que Dios hablaba. Los profetas, viene nuestro Señor Jesucristo, habla a la humanidad a que se arrepienta, habla a la humanidad para que se acerque a sus pies, para decirles: el lugar más alto que el hombre puede llegar es a los pies de Cristo. Vienen los discípulos, empiezan también a hablar acerca del arrepentimiento, acerca de que se acerquen a Dios, de que dejen el pecado, y usted puede notar que hay una gran sincronización entre ambos. Hay una gran sincronización entre ellos, y nadie habla cosa diferente. Todos hablan lo mismo acerca de que el hombre debe arrepentirse. Debe arrepentirse. Recordemos, hermanos, que el tema central de la Biblia es: ustedes saber, hermano, ¿sí? Ustedes saber cuál es el tema central de la Biblia como un estudioso de la palabra de Dios. Es redención, hermano. El tema central de la Biblia es redención, y es que habla al hombre para que se arrepienta. Aun cuando allá en Apocalipsis, hermanos, se les da también esa consolación a nuestros hermanos de lo que iban a sufrir. Si la carta lleva como título, por decirlo así, hermano, la victoria de Cristo y el cristiano fiel. Tú quieres ser victorioso, tú quieres ser un ganador, tú quieres ser un hombre de fe, tú quieres ser un hombre victorioso en Cristo Jesús, solamente lo vas a poder encontrar. No dejes de congregarte, reúnete. Hay quienes se les hace costumbre dejarse de reunir. Levántate, hermano, levántate tú que duermes, y vas a ver, hermano, las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. Hermanos, es uno de los síntomas que en estos días, hermanos, está afectando a la iglesia del Señor. Dejan de reunirse. Pero también, hermanos, podemos ver que no solamente deja de reunirse, sino que también, hermanos, deja de orar. Juan le decía a los hermanos: me regocijo porque andan en la verdad. Sí, me regocijo porque andan en la verdad, me regocijo porque ustedes hablan la verdad. Aún Juan, hermanos, hace una advertencia: porque muchos engañadores saldrán
por el mundo, dice, que no confiesan, dice la Escritura, que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hermanos, la invitación es a que te reúnas siempre. Pero no solamente de reunirte, hermano. No solamente de reunirte en nuestra congregación, en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, sino también a que leas la palabra. Acuérdate que la palabra de Dios es útil. Es útil, hermano, porque te anima, es útil porque te redarguye, es útil porque tú puedes encontrar en ella todas las respuestas a tus dudas. No juguemos, hermanos, a ser dioses y a decir yo puedo hacerlo solo. Yo puedo hacerlo solo, yo puedo arreglar mi vida solo, yo puedo. No, hermano. Necesitas leer la palabra de Dios. Necesitas, hermano, escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada, dice. Es una espada de 2 filos. Más cortante que una espada de 2 filos que penetra, dice la Escritura, hasta lo más profundo de tu corazón. Hermano, la palabra de Dios te puede animar. La palabra de Dios te anima. La palabra de Dios te insta. La palabra de Dios te ayuda a mejorar tu vida. Hermanos, no busques en otro lado que no sea la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, solamente en ella puedes encontrar lo que tú necesitas. Aquel que tenga hambre, aquel que tenga sed, aquel que tenga necesidad de justicia, aquí la vas a encontrar. También, hermano, debes escudriñar tu Biblia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué debes escudriñar tu Biblia? Primeramente, hermanos, cuando tú dejas de leer la palabra de Dios, es que ya no te interesa tu salvación. Si tú tienes el síntoma que ya no te quieres reunir, pero también tienes el síntoma, sientes el síntoma de que ya no quieres leer la palabra, estás en peligro. Estás en peligro. Hermanos, si tú ya no quieres leer las Escrituras, es porque ya no te interesa tu salvación. Si alguno de tus hijos, alguno de tus hermanos, tu esposo, tu esposa, ya no quiere leer la palabra, ya no le interesa su salvación. Hay personas que llegan a tal ignorancia. Escuchaba en una ocasión a una ancianita, le decía a una hermana, yo no puedo dormir. Y esta ancianita a otra hermana le decía, yo te voy a dar un consejo, dice. Quiero que abras tu Biblia y la abras en tal Salmos y vas a poder dormir. No es cierto. La Biblia no es un libro mágico que tú lo abres y sale cosas ahí. No es cierto, hermano. La Biblia, hermanos, se hizo para que el hombre se instruya en el camino y no creas esos cuentos que dicen por ahí. También podemos ver, hermanos, que se le dice a Timoteo, allá en la primera carta que se le escribe a Timoteo, capítulo 4, versos 13 al 16, le dice, ocúpate en la lectura y en la exhortación y en la enseñanza. No eran recomendaciones, hermanos, no eran recomendaciones, no, era una orden que debía acatar Timoteo, una orden que Timoteo debía seguir. Ocúpate en la lectura. Aun cuando le dicen a Tito, allá le dicen a Tito también de que sea un varón esforzado sobre todas las cosas. Tito tenía algo muy importante que hacer en Creta. Por esa causa te dejé en Creta, dice la Escritura, para que corrijas lo deficiente, establezcas ancianos así como yo te mandé. Hermanos, a todos los siervos de Dios se les anima a que se preparen, a que instruyan, para que se preparen en gran manera en la lectura, hermanos. Puede venir de alguna denominación y te lleva. Te va a llevar, hermano, ya no te vamos a ver. Después te vamos a ver aplaudiendo y van a decir, no, hombre, está el hermano. Después te vamos a ver tocando una guitarra. Después que tú sabías la palabra de Dios, pero descuidaste y ya no leías. Ya no leías las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, hermanos, se le compara como una espada. Hay 2 palabras griegas, hermanos, para la espada. Pero la más importante que nos interesa, hermano, es la palabra griega rafalla, que es una espada que corta, hermano, es una espada que divide y es una espada que separa. Apocalipsis 1:3 lo puedes escudriñar ahí en tu casa. ¿Sí?
La otra espada era la palabra griega machaira. Pero, hermano, esta espada que te digo, esta espada divide, esta espada separa. Esta espada, hermanos, es la que necesitamos. Tu arma. Esta es tu arma, hermanos. También podemos ver, hermanos, que es uno de los síntomas cuando el hermano ya no se reúne, ya no lee la palabra de Dios, pero podemos ver, hermano, que aquel hermano deja de practicar la oración. Si tú, hermano, estás y ya no oras a nuestro Dios, ya no le cuentas tus penas, hermanos, ya no oras y ya no le pides a nuestro Dios, tienes un síntoma muy crítico. Necesitas la ayuda de Dios. No necesitas alejarte del camino. Cuando la gente está triste, cuando tú estás triste, ¿qué haces, hermano? Cuando tú estás triste, ¿qué haces, hermano? Cuando tú te entristeces en gran manera, estoy seguro que tú lloras. Cuando estás enojado, ¿qué haces, hermano? Gritas. Te discutes con el primero que encuentras. Cuando estás enojado, no quieres que nadie te hable. Cuando estás, hermanos, cuando estás deprimido, o como dicen ahora, estás depre, ¿qué haces? Pues te vas al rincón hasta por allá, no quieres que nadie te hable. Te encierras en tu cuarto y no, yo no quiero hablar con nadie. Pero no sabes que la oración es tu salida. La oración es la salida, hermanos, a todos tus problemas. Ora a Dios y que se haga tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, dice la Escritura, es agradable y es perfecta. ¿Dudas de Dios? No, yo sé que no, porque Dios es perfecto. A veces pensamos, hermanos, que todo lo queremos cuando ya oramos y queremos que venga lo que pedimos. No, hermanos, porque recuerda que los tiempos, tus tiempos y los tiempos de Dios no son los mismos. Tu tiempo es muy aparte. El tiempo tuyo, de la palabra griega cronos, es el tiempo que tú tienes ahí en tu mano, el reloj que tú tienes. Es el tiempo que nosotros tenemos para transmitir ahorita. Es el tiempo que tú tienes, hermano, para tu familia. Es el tiempo que tú tienes, el tiempo terrenal, el tiempo de aquí. Pero el tiempo kairos es el tiempo de Dios. Es el tiempo perfecto. Es cuando Dios decida, cuando sea su voluntad. Es el tiempo, hermanos. Así de que cuando oremos a nuestro Dios, hermanos, debemos orar fervientemente. Primera carta a los Tesalonicenses 5:17 dice la Escritura, es un texto muy largo que no te lo vas a aprender, orar sin cesar. Hermano, yo te invito a que tú ores en tu casa, a que tú te prepares en la oración. Si tienes uno de estos síntomas, lo empiezas a sentir, no me quiero reunir, no quiero leer la palabra de Dios y ya no quiero orar. ¿Qué está pasando? Te estás muriendo espiritualmente. Pero hay algo, hermanos, que debemos de pensar siempre, la necesidad de orar. Lucas, hermanos, vamos a ir a nuestra Biblia. Lucas capítulo 18, y verso 1. Dice la Escritura, nada más, tú tienes tiempo en tu casa, por cuestiones de tiempo no lo voy a leer todo, pero dice la Escritura, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. De orar siempre, dice la Escritura, y no desmayar. Tienes esa necesidad de orar, hermanos. Te invito a que tú vayas a tu casa y que no desmayes. Porque a veces estamos orando, estamos desempleados, vamos a nuestro cuarto, empezamos a orar, pedimos oración a la congregación, estamos orando fervientemente, oramos al Señor, yo te pido que se haga tu voluntad y también que tú me des fe. Estamos orando fervientemente y nos paramos, hermanos, con lleno de fe, lleno de alegría, lleno de gozo, porque sabemos que Dios va a responder a nuestras oraciones y que estamos pidiendo la voluntad de Dios y sabemos que la voluntad de Dios es buena. Y vamos, hermanos, con esa fe de que vamos a encontrar empleo, salimos a la calle y vemos tal vez alguna televisión ahí y donde están pasando las noticias y vemos que el desempleo en el país está por arriba y tu fe desmaya, tu fe decae y tú dices, ¿qué está pasando? Estaba lleno de fe, estaba pidiéndole a Dios
quisiera su voluntad, y yo estoy con eso, que va a ser su voluntad, pero ves algo y te desanimas. A Pedro se le dice, es que Pedro no tuvo fe, estuvo fe, hermano. Jesús le dijo, Pedro, ven, y Pedro va caminando sobre el mar. Pero Pedro decía, Señor, veo la tormenta. Pedro decía, no importa, Pedro, ven. Pedro decía, Señor, ¿qué está pasando? Veo la tormenta, tengo miedo. Y Pedro se hundió, su fe decayó. Yo te animo a que tú tengas fe y esa fe sea sólida. A que tú tengas fe, hermano. Ahora vamos a ver, hermanos, algo muy importante. Y el último punto. Y quiero que antes de acostarte, hermanos, ores. Si recapacites, hermanos. Muchos se apartan del camino, hermanos. Lamentablemente es uno de los síntomas de la apostasía. Los síntomas se sienten porque dicen unos, ya no quiero responsabilidades en la iglesia. Acuérdate que servirle a Dios, hermanos, servirle a Dios es el más grande gozo que tenemos. Nosotros, hermanos, nos hemos enlistado a la fila de soldados que queremos servirle a Dios. Hemos dejado casa, hemos dejado familia, hemos dejado a nuestros seres queridos y queremos servirle a nuestro Dios. Queremos servirle a nuestro Dios. Es por eso que hemos dejado algunas cosas, todo, por estar aquí, por poder prepararnos, porque tenemos la necesidad, tenemos también la preocupación de las almas que se están perdiendo y que debemos ser instrumentos útiles para el servicio de Dios. Pero aquel que se ha apartado del camino, aquel que ha tenido un síntoma de la apostasía, y hermano, si tú lo estás teniendo, te invito a que recapacites. No deseas responsabilidades, ese es uno de los síntomas que te pueden apartar del camino de la salvación. No deseas responsabilidades. La iglesia, hermanos, necesita que todos trabajemos unidos, como las hormigas. Acuérdate cómo trabajan las hormigas unidos. Segunda a los Corintios, hermanos, verso 9, del 6 al 8. Dios te habla, hermanos, por medio de su palabra. Vamos a ver qué dice segunda a los Corintios. Verso 9 al 6 y al 8. Dice la escritura: pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermano, te invito a que te reúnas siempre, a que trabajes y le des tu servicio, le des todas tus fuerzas a Dios. Nos hemos encontrado con jóvenes y le hablamos de la palabra de Dios y dicen: no, esto es para el anciano. Yo soy joven, déjame vivir la vida. Esto es para el anciano. Vamos con el anciano y le decimos: ¿sabes qué? La palabra de Dios te anima a que te arrepientas, a que busques a Dios, a que le des a Dios lo mejor. Y dice: no, dice el anciano, eso es para el joven. Eso es para el joven porque el joven tiene fuerzas. El joven aún no ha vivido. Yo ya no tengo que darle a Dios, hermanos. El evangelio es para todos. Es para ti que me estás escuchando. Es para ti, hermano. El evangelio es para ti. Dios desea, hermano, que le sirvas en su casa. Dios desea que le sirvas. Así que, hermanos, desea responsabilidad. Salmo 100, con esto concluyo. Salmo 100, dice la escritura: Salmo 100, verso 2, dice: servid a Jehová con alegría. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Hermano, no abandones el camino. Si tú tienes alguno de estos síntomas, vuelve, despierta, vuelve en sí, hermano. Tu alma está en peligro si tú tienes algunos de estos síntomas que te pueden apartar de la salvación. Me dio mucho gusto, hermano, compartir contigo estos minutos para que tú reflexiones y recapacites. Te agradezco, hermano, la oportunidad que nos brindaste de abrir las puertas de tu hogar, y también, hermano, de que tú pudieras compartir esta publicación y también que puedas estar atento a la meditación de esta noche. Hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche, que Dios sea contigo, con tu familia, y vamos a darle tiempo a nuestro hermano. Muy bien, hermanos, gracias a Dios hemos concluido con los dos temas que vimos en esta noche.
esperando que lo hayan escuchado de corazón y que lo retengan, que lo apliquen en su vida con el fin de mejorar, con el fin de perfeccionarnos en la fe, con el fin de ser una mejor luz, un mejor cristiano. Y muchas gracias, hermanos, por habernos escuchado en Radio Cristo Mi Fortaleza y habernos visto en Facebook y en YouTube también. Les animamos, hermanos, los invitamos a que compartan. Todos los miércoles a las 9:30 de la noche se transmite, para que compartan los que están en Facebook, los que están en la radio. De igual manera que le comenten a sus conocidos, para que pueda más gente escuchar la palabra de Dios y así puedan conocer su voluntad. Les queremos agradecer y mandar saludos a los que nos estuvieron viendo. Por Facebook estuvo Abel Rendón, Alba Sánchez, Yareli Rodríguez, Jaime Telles, Blanca Salazar, Leonardo, Eunice Gordiano, Alejandro Torres, Cristian Sánchez, Jonathan Hernández, Alina García, Fernando Fernández, Betty Sandoval, Alexis Robles, Juárez Bravo, Eugenia Camacho, Eulalio Hernández y muchos otros hermanos que por ahí estuvieron viéndonos. También nuestro hermano Crescencio en Radio Cristo Mi Fortaleza y los demás que nos estuvieron viendo, nos estuvieron escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y no olviden sintonizarnos el próximo miércoles a las 9:30. Y de igual manera en YouTube está el canal específicamente de estas predicaciones. Para los que no nos alcanzaron a escuchar, no nos alcanzaron a ver, comenten a los demás que en YouTube también estamos. Próximamente, como quiera, estaremos publicando cómo se llama la página. Ahorita no la tengo a la mano, pero igual en Pescadores de Hombres en Facebook lo pueden ver. Para despedirnos, hermanos, vamos a hacer una oración y posteriormente ya seremos despedidos. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, que estás en el cielo y en todo lugar, Sagrado Padre, estamos ante ti agradecidos porque eres bueno con nosotros, porque nos tienes con bien, porque nos bendices, nos das vida, nos das salud, nos das trabajo, estudios, casa, vestir, y nos llenas de tantas bendiciones, Padre Santo. Gracias, Padre, porque nos haces posible transmitir tu palabra, Padre, por medio de la tecnología, por medio de la radio, de Facebook, de YouTube, de las redes sociales, Padre. Gracias porque lo haces posible y ayúdanos siempre a aprovechar lo que hay de tus bendiciones. Le pedimos, Padre, que esté con cada uno de nosotros, que esté con cada uno de los que han escuchado tu mensaje, para que lo puedan retener, Padre, para que si en algún área de la que hablamos nos falta mejorar o cambiar, que lo apliquemos, seamos humildes, Padre, con el fin de que te agrades de nosotros. Bendice a nuestros hermanos enfermos, bendice a la Iglesia de Cristo en todo el mundo, bendice a los hermanos sus medicamentos, sus tratamientos, sus médicos. Y Padre, sabemos que siempre se va a hacer tu voluntad, y sea lo que sea que pase, que mejoren o alguna otra situación, Padre, sabemos que siempre es tu voluntad. Ayúdanos a aceptarla, muchas veces no la comprendemos, pero ayúdanos a aceptarla simplemente porque sabemos que quieres lo mejor para nosotros y todo nos ayuda para bien. Le pedimos que sea con nosotros, despídenos en paz, ayúdanos a estar bien y agrádate de nosotros. Ayúdanos a tenerte siempre en nuestra mente para que cada cosa que hagamos te tengamos presente y con el fin de hacerlo de una mejor manera. Esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.